el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez nuestro, por la voz de la Asamblea. Así es, presidenta. Muchas gracias. Saludos a todos de nuevo. Un poco ronco, afónico todavía. De una bronquitis que pesqué por allá en Cuba. Miren, yo voy a ser breve, lo prometo. Pero ante las intervenciones que hemos estado oyendo, se agita la pasión política. Y aquí estamos un grupo de políticos, pues. Y de hombres y mujeres, algunos de los cuales tenemos... Daniel tiene ¿cuántos años? Tú andabas en la guerra ya a los 15 años. Pero años en la guerra. Desde los 14 años. Con fusiles primero y después, bueno, ahora sin fusiles afortunadamente. Yo también estuve con fusiles en la mano y en prisión y un huracán y una revolución que queremos, Rodríguez Zapatero, queremos, hermano, que sea pacífica. Queremos que sea pacífica. Pero no depende exactamente de nosotros que sea pacífica. Creo que no debemos caer en el error de minimizar los factores externos, como aquí se ha dicho. Veamos nuestra historia, y ni siquiera la historia de hace 200 años. No, la historia más reciente. Aquí estamos en Chile. Aquí hubo un presidente electo por el pueblo chileno, con un proyecto pacífico, democrático. Ustedes saben a quién me refiero, pero lo voy a nombrar. Salvador Allende. Y sin embargo, Estados Unidos, y está probado en documentos, que hasta el expresidente Clinton lo dijo hace poco, creo que aún de presidente, lo dijo, sentimos vergüenza. No sé si fue genuina su expresión, pero al menos lo dijo. No sé si fue sincero en la vergüenza que dijo sentir Clinton, pero dijo, sentimos vergüenza de lo que hicimos en Chile. Estados Unidos se vino directo contra el pueblo chileno. De eso no hace nada. No hace nada. ¿Cuántos años hace? Yo recuerdo, yo era cadete de la Academia Militar en Caracas cuando derrocaron a Salvador Allende. Y les juro que me hubiese gustado venirme con un fusil a defender el Palacio de la Moneda. Porque ya andaba con la llama esta por dentro. Eso no podemos minimizarlo. Porque la historia del mundo está lleno de estos ejemplos. Seríamos terriblemente ingenuos que lo minimicen otros. Bueno, está bien, pero nosotros, los que estamos aquí en el centro del huracán, no deberíamos caer en el error de desconocer estos factores. Ahora, si nos venimos más acá, yo fui derrocado. Perdóname que ponga mi ejemplo. Yo fui hecho prisionero. Y el gobierno de Estados Unidos, este mismo que está, no estamos hablando de quién era presidente cuando derrocaron a Allende, no recuerdo ya. Cualquiera de ellos. Richard Nixon. Yes. Yes, sir. Y ustedes, los chilenos sobre todo, y las chilenas, conocen mucho más que yo esta historia. Allí están las expresiones de Nixon. Hagámosle imposible la vida al pueblo de Chile. Primero no querían que Allende tomara el gobierno ya electo. Llegaron incluso a asesinar a un general patriota, el general
Prats, perdón, Snyder, perdonen ustedes, Snyder. Y bueno, huelgas de transporte, sabotaje económico, desabastecimiento de alimentos, los sacrosantos medios de comunicación que casi ninguno se atreve a tocarlo. Tenemos miedo, pero hay que señalar la dictadura mediática que nos han impuesto. Una verdadera dictadura de televisoras internacionales, televisoras nacionales, cadena, dígame la otra tristemente célebre Sociedad Interamericana de Prensa, que todos los años nos condena a nosotros. Lo último que han hecho es amenazar que van a ir a Caracas, bueno, y ya antes de ir dicen que es una tiranía. Están provocándome, pues, para que los eche, como cualquier país puede hacerlo, haciendo uso de su soberanía. Pero ellos ofenden, agreden, condenan. Todavía estamos esperando que condenen el golpe de Estado de abril de 2002. Pero en resumen, presidenta, presidentes, su majestad, altos dignatarios, no podemos desconocer o minimizar los factores actuantes en el juego estratégico y geopolítico. No debemos hacerlo, es una recomendación. En Venezuela, bueno, igual. Yo recuerdo aquellos años 99, yo fui invitado a la Casa Blanca. Yes, the White House. Yo fui invitado al Fondo Monetario Internacional, era el señor Camdesús todavía presidente. Yo fui a darle al martillo en, ¿cómo se llama ya? Al martillo aquel, Wall Street, New York, yes. Yo estuve en todo eso, porque me hicieron una campaña de captación, como quien enamora a una muchacha, pues. Regalos, obsequios. Una noche, una cena en Nueva York, y cuando me siento, yo como era un muchacho, y decían, bueno, no, este es un militar, los militares son macacos, como nos llaman en Bolivia, el macaco mayor. Algunos sectores de Bolivia, porque me consta el amor infinito del pueblo de Bolivia. Lo he sentido, sobre todo de los más pobres, porque como dijo Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Los odios de los ricos, bueno, allá ellos. Y no de todos, por supuesto, pero de las clases ricas, privilegiadas, que nos odian por negros, por indios. Hay mucho de racismo incluso en esto. Hace poco nos visitaba Naomi Campbell a Caracas. ¿Y qué hace usted aquí? En Caracas. Y me dijo, quiero ir a un barrio pobre. Y me dijo, porque nos hemos dado cuenta algunos en el mundo que hay mucho de racismo en esta batalla. Casi todos los que le acompañan, o la mayoría, pues, en las marchas, son morenos, mestizos. Y casi todos los que marchan contra usted, vemos en televisión, casi todos son blancos. Es cierto, también hay algo de racismo en esto. Ahora, agresión, como nosotros no nos rendimos a las delicias del poder, al llamado del imperio. Yo ayer me refería a un expresidente español. Espero que el gobierno español, hoy, dirigido por mi amigo, el presidente Zapatero, no se vaya a molestar. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor, que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina, y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. Y yo oyéndolo. Venezuela, Chávez, tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo popular, político. Bueno, acabamos de ganar las segundas elecciones y la constituyente y aprobar la nueva constitución con más de 60% de apoyo popular. En fin, él venía a invitarme de parte del club. Pero que yo tenía que dejar las relaciones con Cuba, que no era buena esa amistad mía con Fidel.
Para mí Fidel, hoy lo digo sin rubores, para mí Fidel es un padre. Un padre. Creo que el padre de los revolucionarios, de nosotros los revolucionarios de América Latina. Y un ejemplo de dignidad que ya muchos quisieran en este planeta. De dignidad, de lucha, de resistencia a un imperio, el más grande de la historia, a 90 millas, bloqueo, invasiones, terrorismo hasta biológico y químico. Ya muchos quisieran la dignidad y la fortaleza del pueblo cubano y la dignidad de su líder. Bueno, entonces Aznar, todo aquello, una serie de condicionantes y tal. Y yo le hice a Aznar una preguntita nada más, solo una pregunta. Le dije a Aznar, mira, ¿y tú qué opinas de Haití? Esos países, porque tú dices que Venezuela tiene petróleo, puede ir al primer mundo y que yo debería sumarme al club. Y tal, que cambiara el discurso y no sé cuántas cosas. Le pregunto, mira, ¿y Haití? ¿Qué opinas tú? ¿Y Centroamérica? ¿Y África? Yo voy a pedir perdón porque yo voy a decir la palabra exacta que me dijo Aznar y pido perdón a la opinión pública, pero la voy a decir. Me dijo, Chávez, esos se jodieron. Se jodieron. Aquel hombre allí develó todo el rostro horrible del fascismo, racismo y todo lo demás. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista o que un racista. Un tigre es más humano. Y bueno, comenzó al poco tiempo, eso fue el año 2000, el 2001 comenzó la agresión, marchas, huelgas, la clase empresarial, fe de cámaras, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el cardenal de la Iglesia Católica en la conspiración, casi todos los obispos, la llamada Conferencia Episcopal Venezolana, con la bendición del Vaticano, los sindicatos viejos de los partidos viejos, los hijos de los ricos, marchas estudiantiles, sobre todo y especialmente las universidades privadas, la CIA buscando militares y lograron agrupar una cantidad grande de generales y almirantes, un batallón de generales, más de 100 generales y almirantes de la Fuerza Armada. Trabajo de muchos años de la CIA, la penetración ideológica en nuestras Fuerzas Armadas, eso es histórico por parte de los Estados Unidos, en casi todos nuestros países. Bueno, a los medios de comunicación, que son empresas privadas, sin excepción alguna, todos los canales de televisión privados, las principales emisoras de radio y cadenas de radio, todos los periódicos, los grandes diarios, pues, todos sumados al golpe, a la conspiración. Y vino el terrorismo, la muerte, la sangre y el golpe de Estado. Y me mandaron a matar. Me mandaron a matar, solo que yo cumplí la orden que me dio Fidel. Yo no sé cómo hizo Fidel, presidenta, para hablar conmigo esa noche. Porque nos habían cortado casi todas las líneas telefónicas, sabotaje electrónico. Los oficiales de la embajada norteamericana comandando el golpe por radio. El embajador de los Estados Unidos al frente, con los golpistas, los militares golpistas, los empresarios golpistas, los obispos golpistas, los políticos golpistas, etc. Fidel me dijo esa noche, en un minuto que logramos hablar, me dijo, Chávez, seguramente recordando a Allende y la noche aquella terrible del 11 de septiembre, 20 años atrás, tantos años atrás. Me dijo, tú no puedes morir hoy, Chávez, no te vayas a inmolar, salva tu vida, recuerdo que me dijo, con dignidad salva tu vida, Chávez. Y de alguna manera, aquí te espera tu pueblo, me dijo, el pueblo cubano. Afortunadamente, gracias a Dios, mi señor, bueno, las cosas se desarrollaron de otra manera. Pero la orden de matarme la dieron y yo vi los asesinos al frente. Los vi, por allá a la orilla del mar, en una isla, a la medianoche. Solo que un grupo de soldados
Digo yo, que soy muy cristiano, Dios metió la mano y los soldados, cuando se dieron cuenta que era el presidente al que iban a matar, se negaron y me dijeron más bien, véngase, vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo por aquí. Mientras el pueblo tomaba por millones las calles, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Salieron del aire, no transmitieron más nada. Películas, Tom y Jerry, películas y comiquitas. El cardenal bendiciendo el golpe. Y Estados Unidos de inmediato, obviamente reconociendo al gobierno de transición. Y echándome a mí la culpa, como dice la canción aquella, la vieja canción mexicana. No, échame a mí la culpa, no sé si es mexicana, en este instante. Una vieja canción. Échame a mí la culpa de lo que pasa, pues. No, el señor Chávez provocó todo esto y ahora hay una junta, un gobierno civil y nombraron al presidente de los empresarios. Él mismo se juramentó. Yo, Pedro Carmona Estanga, me juramento como presidente. Disolvieron la Asamblea Nacional, los poderes públicos, las gobernaciones, los tribunales. Solo que por 24 horas, porque el pueblo se fue a las calles por millones, rodeó el Palacio de Gobierno, tomó las principales ciudades de manera espontánea, ordenaron a los soldados dispararle al pueblo y ni un solo soldado bolivariano, para dignidad de las tropas bolivarianas de Venezuela, disparó contra el pueblo, sino que los soldados se unieron al pueblo y barrieron el gobierno golpista, apoyado por Washington y, debo decirlo lamentablemente, por otros gobiernos de este continente, que de inmediato se apresuraron a reconocer a un gobierno civil, porque el autócrata Chávez ya cayó. Y Europa también. Yo recuerdo que la Unión Europea emitió un comunicado apoyando al gobierno de transición, presidenta, sin preguntar nada. La OEA guardó silencio. Luego vino el secretario general, entonces no era el señor Insulza, no está el secretario, era el anterior secretario general. Luego vino a tratar de explicar, pero ¿qué iba a explicar? Que no sé qué más. Yo lo recibo. No me explique nada, le digo yo entiendo. Y otros gobiernos, repito, no quiero tocar llagas que son muy recientes. Y a veces uno nombra a alguien y se molestan gobiernos de hoy. No, yo no me estoy metiendo con los gobiernos de hoy, ni me estoy metiendo con un país en especial. Estoy hablando de historia reciente, verdadera y comprobada y comprobable. El que quiera pruebas, yo las tengo. Los únicos dos embajadores que llegaron a aplaudir la juramentación del tirano fueron el embajador de Estados Unidos y el entonces embajador de España en Venezuela. Triste y lamentablemente. Aznar sabía del golpe y Aznar apoyó el golpe. Y como por casualidad era presidente de la Unión Europea, emitió el comunicado. Luego otros gobiernos europeos se excusaron, ofrecieron unas explicaciones que ellos no fueron consultados. Pero apareció un comunicado a nombre de toda la Unión Europea. Ahora, eso ocurrió hace apenas 5 años. Ahora, la conspiración en Venezuela sigue viva y coleando. Viva. No ha terminado. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, continúa financiando movimientos golpistas y desestabilizadores en Venezuela, buscando la mínima oportunidad. Buscando la más mínima oportunidad. Y por supuesto los piti yanquis, que son peor que los yanquis, Daniel, tú los conoces. Los piti yanquis son peores que los yanquis. Llegaron al extremo grupos golpistas venezolanos y por supuesto eso lo sabía la embajada de los Estados Unidos y apoyó aquello de traerse 200 paramilitares colombianos. Y los tenían en Caracas, entrenando con uniformes del ejército venezolano para tomar el Palacio de Gobierno y simular con uniformes del ejército venezolano que era una rebelión militar para matarme. Afortunadamente los capturamos sin disparar un tiro. Devolvimos los menores de edad al Estado colombiano y hace poco incluso he decidido, y ya lo hicimos, ¿cómo se llama? Indultarlos. Y se fueron todos a Colombia, a sus casas, pues, después de 2 años de juicio y de prisión. Ahora, en Bolivia, yo le decía a Lula, lástima que Lula no está con nosotros ahora mismo, pero yo le decía a Lula en Manaos hace muy poco, le dije, Lula, la conspiración en Bolivia recrudece. La conspiración en Bolivia está la llama prendida, pues. Fíjense que el pueblo boliviano
eligió una asamblea constituyente. La oligarquía boliviana no permitió que funcionara la asamblea constituyente. Y aunque los factores que apoyan al presidente Morales tienen mayoría, no pudieron. Utilizaron ¿qué? La violencia, hasta bombas molotovs le lanzaron a la sede de la constituyente. Y ayer terminó a golpes un intento de reinstalarla, por lo que vi anoche en la prensa. No, pareciera. Vi al vicepresidente decir que está moribunda la constituyente. Y es evidente, le falta un mes. ¿Qué puede pasar en un mes que no haya pasado en 11 meses ya? Le dieron un plazo y un mandato. No lo cumplieron. Ahora, ¿qué está pasando allí? Los factores de la oligarquía boliviana, apoyados por Estados Unidos, están tratando de frenar algo que es como un volcán. Es un volcán. Son millones y millones cansados ya del saqueo, de las privatizaciones, de la entrega hasta del agua. Hasta el agua la habían privatizado en Bolivia. Y la miseria y la pobreza. Ahí están los descendientes directos de Tupac Amaru, de Tupac Katari. Los pueblos aborígenes de este continente, una de las más grandes civilizaciones de la historia. La civilización aymara, inca, tan grande como la maya, tan grande como la azteca, tan grande como la caribe. Nuestras civilizaciones, no, nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos, de ahí venimos, grandes civilizaciones que fueron luego barridas por la conquista. Barridas. El Papa vino hace poco a Brasil, yo tuve que responderle al Papa, porque el Papa dijo que cuando llegaron aquí los europeos, los indios estaban esperando en silencio a Cristo, que no hubo ninguna imposición. Vaya. Le dije, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Su santidad, ¿por qué no revisa un poco la historia? Léase a Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Ahí está la historia. Y los hermanos de España no deben molestarse por eso. José Luis, ustedes no pueden ser hoy, porque uno consigue, no en ti, en algunos en España, sensibilidades. Oye, yo una vez le decía a mi hermano el rey, oh, no estoy hablando de usted, su majestad, estoy hablando de Fernando VII. Pero nosotros no podemos borrar la historia, no nos pidan que borremos la historia. Yo soy mitad indio y mitad negro, y un poquito de blanco. No nos pidan que nos borremos a nosotros mismos. Lo último que uno puede hacer es borrarse. Ahora, entonces, yo sí creo que es necesario tomar en cuenta los factores que hoy actúan y que van a tratar de evitar por la violencia ciertos cambios que no les gustan, como el de Venezuela, como el de Bolivia. Para poner dos, bueno, ni aquí hablar del caso cubano, ¿para qué hablarlo ya? ¿Verdad? Son medio siglo de agresiones y todo. Nicaragua, ya vemos al embajador de los Estados Unidos opinando libremente en Nicaragua como si ese fuera su corral, pues. No le gusta decisiones del presidente Ortega. De privatizaciones, podemos hablar. Yo difiero de lo que ha dicho el presidente del gobierno español. Y quiero, como ya tengo 8 años aquí en estas cumbres, quiero con fraternidad, bueno, decir, cuidado con la fórmula. Cuidado con la fórmula. Evo lanzaba algo muy importante para reflexionarlo. Venezuela tenía una línea aérea, la privatizaron, Viasa. Por cierto, a una línea española. Se la tragaron. Hasta las hermosas se las llevaron. Las bonitas. Todavía andan unos jubilados y pensionados de Viasa que no les pagaron sus prestaciones. Nosotros hemos venido cumpliendo esa deuda, como Estado, pues. La CanTV, los teléfonos de Venezuela se privatizaron. Acabamos de recuperarla. ¿Qué pasó en más de 15 años? Las zonas rurales, las zonas del interior se quedaron sin servicios telefónicos. Porque los pobres y los campesinos no tienen para pagar los altos costos de la telefonía. La telefonía fija pasó a segundo lugar. Y la telefonía móvil, mucho más cara, creció exponencialmente en Venezuela. Y sacaron, además, todos los dividendos se los llevaron.
ahora es del Estado, y lo primero que hemos hecho es comenzar a instalar miles de nuevas líneas hacia el sur de Venezuela, como la línea aérea Conviasa que hemos creado. Apenas tenemos unos 8 avioncitos, pero va a seguir creciendo. Han vuelto a llegar aviones a ciudades del interior, cuyos aeropuertos eran un desierto, llenos de monte, las casetas derruidas, como esas películas de fantasmas, pues. Están tomando vida los aeropuertos del interior del país, del sur de Venezuela sobre todo, del Orinoco, de los llanos. Porque los sectores privados que nosotros conocemos, mayormente en Venezuela, no tienen nada que ver con las necesidades sociales. Lo de ellos es, bueno, el enriquecimiento fácil y rápido, ¿no? Fácil y rápido. Está surgiendo un nuevo sector empresarial ahora en Venezuela, producto de la dinámica. Y nosotros estamos de acuerdo con la empresa privada, no la negamos, pero en función de la Constitución, de las leyes y del interés nacional. Entonces yo digo, cuidado con la fórmula, ¿no? Simón Rodríguez, un venezolano universal que vivió aquí, por cierto, en Chile, muchos años, lanzó aquella frase: o inventamos o erramos. Y ya decía Simón Rodríguez, maestro de Bolívar y maestro de generaciones, decía Simón Rodríguez por allá por 1850, 1840, no debemos seguir copiando modelos los americanos meridionales. O inventamos nuestros propios modelos o erramos el camino. Yo creo que tanto Europa como Estados Unidos, el mundo, debe aceptar nuestros inventos. Nosotros estamos inventando en Venezuela, hablo en este caso por Venezuela, ¿no? Nuestros inventos. Luego, finalmente, el libre comercio. ¿Cuál libre comercio? ¿Cuál libre comercio? Que alguien me dé un ejemplo de libre comercio. Lula y Néstor no están, pero Lula ayer hablaba un poco del libre comercio. El libre comercio. Y hablábamos en la cumbre de Mar del Plata. El libre comercio es una verdadera falacia. No existe el libre comercio. Comercio justo quisiéramos. Comercio justo quisiéramos. Lo que hay es una competencia feroz donde los más débiles siempre salen perdiendo. Ahí están las rondas de la OMC, las discusiones, bueno, interminables para que los países del norte, bueno, eliminen o rebajen al menos sustancialmente los subsidios millonarios que le dan a su agricultura. Y quieren que compitamos. Quieren que compitamos el avance científico, tecnológico, con la realidad de nuestros países, que es una realidad, bueno, producto de una historia que hay que reconocer en toda su dimensión. Finalmente, Presidenta, gracias. Finalmente, John Kennedy dijo una vez, lo leí, en algún discurso dijo: los que cierran el camino a las revoluciones pacíficas, al mismo tiempo, no se dan cuenta muchas veces que le cierra o que le abren el camino a las revoluciones violentas. Nosotros queremos paz. Paz. Tanto que, gracias al presidente Uribe, yo estoy tratando de ayudar en un acuerdo humanitario en Colombia. Ojalá podamos hacerlo, podamos lograrlo. Y quisiéramos paz para Colombia, para Venezuela, para Bolivia, para todos nosotros. Paz, al menos esa paz de donde no suenen las ametralladoras. Porque sabemos que la verdadera paz llegará el día en que haya justicia. Solo con justicia habrá paz verdadera. Pero no, me refiero a esa paz superficial del silencio de las ametralladoras. El Che Guevara un día dijo, como parte de su estrategia, hay que crear un Vietnam, 2 Vietnams, 3 Vietnams en América Latina. Yo decía hace poco que si, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales es derrocado, o si matan al indio, al macaco menor, como lo llama la oligarquía o algunos sectores de la oligarquía, si llegan a matarlo o a derrocarlo, ya le han bloqueado la constituyente, que era la salida, así creo, pacífica para, como él lo ha dicho, refundar la república. Pues le bloquearon. Si en Venezuela se repitiera un golpe de Estado o un magnicidio que no se le borra a la mente de algunos, de los más irracionales o extremistas irracionales, terroristas, bueno, si eso llegara a ocurrir,
Ojalá no, yo le pido a Dios que no ocurra, o en cualquier otra parte de donde los pueblos despertaron de siglos y están en la calle exigiendo cambios urgentes y profundos, si llegaran a cerrarle el camino a las revoluciones pacíficas cuando se han presentado o se puedan presentar en algún pueblo hoy o mañana, a lo mejor la consigna del Che Guevara, sin que nadie la haya planificado, pudiera hacerse realidad. Yo hago un llamado desde mi alma, yo que estuve a punto de morir una madrugada en manos de unos terroristas golpistas, viendo a Evo allí en el medio del huracán, yo hago un llamado, como le dije a Lula, ¿por qué no hacemos algo? Tratamos de hacer algo para evitar que en Bolivia pueda repetirse lo que en Venezuela ya ocurrió y todavía algunos quieren que ocurra, pero ahora en situaciones muy distintas. Yo creo que esta comunidad, Su Majestad, señores presidentes, presidentas, debería al menos tomar nota de esto. La comunidad como un todo y cada uno de nosotros para su conocimiento y fines, como se dice. Para su conocimiento y fines. Porque pudiera explotar este continente. Pudiera explotar en violencia si las clases oligárquicas, los pitiyanquis, las clases extremadamente enriquecidas pretendieran oponerse por la violencia y por métodos ilegales, ilegítimos, terroristas a los cambios necesarios que van surgiendo como volcanes en algunas partes del continente. Solo esa reflexión y recordando, hablando de la unión, quería recordar al general Perón. Ayer me decía Kirchner, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado es casi que igual a lo que le pasó a Perón o a la Argentina de Perón. Me hacía él esa comparación. Perón lo dijo hace varios años, el siglo XXI nos conseguirá a los americanos de este meridiano, a la América Latina, pues él decía, a nuestros pueblos, o nos conseguirá unidos o dominados. Bueno, llegamos al siglo XXI, al año 2000, desunidos y dominados. Yo propongo, siempre lo he propuesto, pongámonos un plazo, no el año 3000, ni el 2100, el 2020, por decir una cifra redonda. Adelantemos con pasión, con inteligencia, un proceso unitario hasta donde sea posible, respetando nuestras diferencias para poder despegar a nuevos niveles de desarrollo, o lo que Bolívar decía, darle a nuestros pueblos la mayor suma de felicidad posible. Gracias, presidenta. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.